Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, militantes, simpatizantes, amigos que ven esta red social de Facebook del Partido Nacional Libertario en Magallanes. Hoy, Cori, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas Y noches a todos. tenemos una invitada especial. Hoy hablamos de educación. Es un tema súper importante. Es un eje fundamental del programa de Johannes Kaiser. Todos están preocupados y todos están eh, preguntándose qué es lo que viene. Han escuchado muchos temas respecto al programa. Susana, bueno, y tenemos a la primordial, al jefe programático de educación, Susana Gómez Cortés. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenas noches y te agradecemos de sobremanera que hayas aceptado participar en esta invitación. Les agradezco el espacio, Diana y Corina, por la invitación, poder hablar un poco de educación, que es un tema tan relevante, tan importante, no solo para un programa de gobierno, sino que también como para la sociedad en general. Entonces, todo lo que sea los espacios donde podemos reflexionar, conversar de algunos temas específicos, siempre es bienvenido, así que les agradezco por eso. No, te agradecemos a ti. No sé si te gusta más así o de las tres personas, no sé cómo. Como sea, porque me encanta conversar, como sea. Ay, no, maravilloso. Bien. Bueno, Corina, tú, como siempre, todos los programas, haces la presentación de nuestros invitados. Adelante. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada Susana, psicopedagoga con experiencia en gestión de proyectos educativos, alfabetización de adultos e investigación aplicada a la educación. Ha coordinado equipos multidisciplinarios y diseñado programas formativos en diversos contextos sociales y culturales. Ha impulsado proyectos desde instituciones como EduPraxis, CEIP Limitada, donde coordinó programas de alfabetización y nivelación para adultos, además de las campañas Cuentos sin fin orientada a una relación oral escénica. Es fundadora de la Escuela de Negocios de Acción y Libertad, orientada a la formación de emprendedores, y de la Fundación Conéctate Más, dedicada a proyectos educativos y comunitarios. Cuenta con el grado de diplomado en Economía Austriaca de la Universidad del Desarrollo, el cual le permite instalar la mirada psicopedagógica con el análisis de las políticas públicas. Y lo que nos llevó a esta importante conversación es que se desempeña como asesora en educación, liderando propuestas para transformar el sistema educativo en nuestro país, siendo parte del grupo gestor del programa presidencial de Johannes Kaiser. Y lo que nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados es, ¿cómo llegaste a compartir este gran proyecto con Johannes y con la enorme cantidad de asesores que tiene? Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿cómo llegaste a este Bueno, proyecto? perfecto, dentro de todo, así como comentarle a grandes rasgos, estaba con la Fundación Conéctate Más, estábamos desarrollando unos programas de educación financiera, de economía, básicamente unas charlas económicas, y estábamos también probando un piloto de gamificación en educación y necesitaba tener mayor constructo teórico y estaba buscando algún tipo de conocimiento, algún curso que se especializara en economía. Y así, a través de la Universidad de Portales, descubro obviamente la Escuela Austríaca de Economía. Me inscribo ahí y mi profesor de macroeconomía era Víctor Espinosa. Entonces, ese fue el enlace. Víctor fue mi profesor, de ahí ingreso al mundo austriaco, porque tengo que decir, como educadora de formación inicial, eh, tengo una mente como muy constructivista.
bien, o tenía, perdón, una mente muy constructivista. Mucho tiempo, sobre todo cuando estaba estudiando mi carrera, ingresé a los grupos sociales de grupos de izquierda. No, nunca he militado en ningún partido hasta ahora, solamente en el Partido Nacional Libertario. En ese tiempo cuando uno está con los pajaritos en la cabeza, aparte toda el adoctrinamiento que estaban realizando los profesores continuamente, entonces era lógico que uno después ingresa a proyectos sociales de alfabetización, nivelación de estudio, que después cuando descubro toda la estructura detrás de esta máscara social que tiene otros fines, por supuesto políticos, me salgo de todo este mundo y empecé a desarrollar un montón de programas. Bueno, ¿cómo conozco todo el programa? Fue a través de Víctor Espinosa. Estuve, la Escuela Austriaca de Economía fue bien interesante, fue muy poderosa porque fue el momento donde en mi cabeza hubo un quiebre paradigmático del concepto de constructivismo que tenemos casi todos los educadores por formación y al descubrir la praxeología me cambió el mundo. Como que cambié de lentes. Fue como que por primera vez me puse unos lentes y empecé a mirar bien las cosas. Entonces fue muy fuerte. Víctor, bueno, como les comenté, fue mi profesor, leía mis ensayos, yo siempre enfoqué todo mi paso por el curso de economía, siempre lo enfoqué siempre en la educación, nunca me salí de ese eje, excepto cuando me pedían hacer análisis específicamente de algunos temas puntuales, pero cada vez que eran temas libres, ensayos o artículos, etcétera, siempre lo enfocaba en educación. Él estaba súper claro que hace rato que estaba observando algunas fallas, algunas inconsistencias de educación, así que desde ahí lo conozco. Y a principios de este año me hizo la gran pregunta si me interesaba, porque él sabía que estaba ingresando a las escuelas de varias partes de Chile, no fue tan solo en Santiago, a dar charlas económicas y de economía austriaca. Estaba en eso yo, estaba en esa parte. En algún minuto le comenté el choque que tuvo, porque la primera charla que tuve de economía austriaca fue en una escuela donde los profesores eran, bueno, escuela municipal, donde los profesores eran 100% de izquierda, eran todos colegiados. Entonces tuve un choque muy fuerte en esa charla y lo comenté como anécdota. Entonces él estaba súper claro que ya estaba realizando como de alguna manera estaba combatiendo desde adentro, desde la misma estructura, cambios. Y bueno, me invita a participar, me pregunta si me gustaría estar en este tremendo desafío y por supuesto, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si ya había observado muchos problemas. Siempre he estado relacionado con educación. El 2011 fue la última vez que yo trabajé en colegio, porque tuve un problema ético. Y estoy hablando antes de que empezara la ley de inclusión y ya estaba observando ciertos problemas y obviamente tuve que decidir, o era mi ética o era aceptar, seguir con todo esto y no pude. Me salgo del sistema, empiezo a buscar otro mundo de cero. Y bueno, y ahí por eso también empecé a formar tantas cosas, agrupaciones, empresas, para ir trabajando, capacitando y todo eso. Así que ese es como el engranaje. Nosotros, sí, nosotros conocimos a Johannes con todas las personas que fuimos invitadas a principios de este año, y donde él nos expone más o menos qué es lo que quería, cuál era su intención para presentarse como candidato a la presidencia. Y obviamente teníamos que recoger el guante y yo encontré, una de las cosas que me llamó la atención de Johannes fue la valentía. Ese ímpetu de querer cambiar, de saber que no está bien y que se tiene que hacer un trabajo pero bien hecho y poner el pecho a las balas. Me acuerdo siempre de esa frase que dijo, es tan importante, fue tan fuerte, que de inmediato lo único que pensé, o sea, si existe un líder que te dice eso, pongo el pecho a las balas, si ustedes dicen que esto hay que hacerlo así, yo voy a hacer esto, fue tan impactante para mí, porque en el tiempo que estuve como
hace como 20 años cuando estaba en estos grupos sociales, veía mucha cobardía dentro de los grupos políticos. Entonces, me impactó. ¿Y cómo no estar? Si tu propio líder te está diciendo eso y como yo pongo el pecho, ustedes empiecen a hacer lo que tienen que hacer, vamos, que se puede, listo. Dije, claro, aquí tengo que estar porque la educación requiere de mucha valentía también para poder tomarlo, abordarlo. Y está difícil, ¿ah? Está complejo. Pero bien, esa es como mi historia con Johannes. Obviamente, de inmediato me inscribo en el partido porque me convenció. Es que es muy impactante que una persona que se dedique a la política pueda decirlo, pero con convicción, porque no es tan solo palabras, fue una convicción, que de verdad que uno dice, claro, sí, yo si sé algo que tiene Johannes es la valentía. Y yo creo que eso hoy en día estamos rodeados de cobardes, entonces vale mucho, por lo menos para mí, dentro de mis valoraciones que son subjetivas, creo que es muy alto ese valor. Así que por eso estoy en este minuto acá. Oye, Y de ahí, queremos... ¿cómo? No, maravilloso tu aproximación, tu historia de aproximación, cómo llegaste y sobre todo el potente el mensaje sobre nuestro líder del tema de la valentía y cómo destacas tú el tema de tu rompimiento con el sistema educacional, de cómo no hacer clases por un tema ético. Y bueno, primero, saludo en los primeros mensajes para Hernán, para Jorge, para Mauricio, para Andrea, para Marisol, que también te manda mucho cariño, así que muchas gracias por estar conectado. Mira, de hecho, te iba a preguntar, viendo el programa, que tienes, los principios rectores tienen que ver con la visión praxeológica, que tiene que Sí, ver con la escuela y todo lo que tiene que ver y con Ludwig von Mises. ¿Cómo aplicas? Mises. Gómez, perdón. ¿Cómo aplicas? De hecho, mañana me voy a meter al curso que hay en el Mises Colosur. Sí, Sí. ¿Cómo aplicas algo como economía austriaca en la educación? es Con que tiene mucho que ver, es impactante esto. De hecho, fue divertido porque en la segunda o tercera clase, no recuerdo, de epistemología, tuve un quiebre paradigmático en plena clase. Tuve una crisis mental, por así decirlo, en plena clase, frente a mis compañeros, frente a mi profesor, y donde fue como de repente algo hizo clic en mi cabeza. Lo estoy tratando de explicar, ¿no? Metafóricamente, pero para que se entienda. Algo hizo clic en mi cabeza que literalmente fue como que ¡puf! Se me reveló algo. Y fue tan impactante y tenía que hablar y no podía no decir lo que me estaba pasando. Todos estaban impresionados, oh, por Dios, ¿qué pasó acá? Y fue porque hice una asociación de inmediato, fue como que todas las piezas encajaron, fue como una pieza de un puzzle que de repente llegó ahí y era la más importante y viste toda la imagen y fue increíble. Lo que pasa es que la praxeología, bueno, usualmente hace como una idea. El constructivismo siempre se observa en la educación, básicamente, que es como la construcción colectiva entre todos para crear algo, ¿no? Ese es como el concepto más simple, de la forma que lo puedo explicar más simple. La praxeología, a diferencia de cualquier otra visión, es acción con propósito. De hecho, von Mises, a través de acción humana, en parte de un axioma, que es básicamente el ser humano actúa. Y es una verdad absoluta. Y lleva esta acción hacia un propósito, que obviamente a través de las ciencias sociales del área de la economía, uno observa mercados, las interacciones humanas, cómo se maneja todo esto, cómo las personas están actuando de acuerdo a cierta información que van obteniendo y todo esto lo hace muy dinámico, son interacciones sociales muy dinámicas. Y resulta que si tú lo trasladas a educación es exactamente lo mismo. De alguna manera, cuando uno lo empieza a observar desde la praxeología, la educación, tú lo llevas a un paso más allá. El constructivismo ya deja de ser necesario porque tú tienes claridad que todos estamos actuando.
El tema es que todos actuamos con algún propósito, solo que no todos somos conscientes de ese propósito. En la educación, yo lo estoy trasladando esta visión praxeológica en la educación. Entonces, cuando tú haces consciente a aquel que está enseñando y aquel que está aprendiendo, cambia absolutamente todo, porque le pones objetivos. Automáticamente se empieza a poner objetivos, empiezas a trazar una línea de acción y obviamente todo empieza a sumar de inmediato. La visión praxeológica en educación le da sentido que a veces con otras miradas teóricas no se encuentra. Cuando tú le dices a un profesor, seamos praxeológicos en este contenido, de inmediato, y me dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quieres que los niños aprendan esto? ¿Cuál es el propósito? Le fijas la meta. Claro. Entonces, ese profesor de inmediato, que es pedagogo, de inmediato empieza a estructurar todo. Y es un hilo conductor y es impresionante todo lo que empieza a pasar. Hay un cambio, de repente no hace mucho sentido entenderlo 100%, pero de verdad que es como ponerse unos lentes, eras miope, no tenías ideas que era miope, hasta que te pusiste los Claro. lentes y empezaste a ver bien, porque todo tiene un sentido. Entonces, cada acción que tú vas tomando te va dirigiendo hacia una meta, un norte. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, sobre todo en este tiempo, donde existen tantas contradicciones, no nos fijamos metas, siempre están hablando de esto, ¿no? No nos fijamos metas, y de hecho hay cursos que uno los puede observar por redes sociales, de coach, de cómo establecer metas. Bueno, con Mises lo dice antes, el ser humano actúa, seamos conscientes de esto. Todos nosotros estamos actuando con propósito. Y cómo se van relacionando estas interacciones sociales es lo interesante, bueno, cuando se ve desde la economía, pero también de la educación, le estás dando un objetivo claro y todas las acciones los diriges de inmediato, como que reenfocas y toma un sentido mucho mayor. Así que esa es como Vale. la visión. Y de hecho, el programa en general tiene Con- esta observación. sí, Cada pilar tiene un porqué y cada pilar se relaciona con ese porqué. Y obviamente educación también está en un gran engranaje con el resto de la subsecretaría y ministerio. Todos estamos funcionando y si alguien o alguna parte de ese engranaje no funciona, el resto también se va a ver un poco afectado. Pero estamos todos con esa mirada de acción. Oye, un otro principio rector es el enfoque cultural, que me gusta mucho porque yo he destacado en conversaciones y en otros programas que creo para mí que es el único programa, sí, que tiene la batalla cultural y un enfoque cultural en un programa de gobierno. Y este enfoque cultural también se relaciona un poco con un pilar, un articulado, que es el de aprender en confianza. Que acá, Corina, hablábamos preparando el programa anteriormente, y es cómo volver a las raíces y te dejo la palabra, Connie, para que desarrolles tu pregunta, pero les voy a hacer el hilo y la conexión. ¿Cómo haces de que los niños vuelvan a creer en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, que el día lunes se formen y canten el himno nacional? ¿Cierto que hablábamos de eso? Yo soy de esa escuela. Creo que tú Todos también. somos de esa escuela. Entonces, Así, perdón, disculpa. esa inquietud, bueno, algo del programa ya sabemos que Johannes hizo la propuesta de tener cooperativas y esas cooperativas van a tener un trabajo bastante autónomo. Entonces, pero me imagino que va a haber una base valórica que se les va a exigir también, porque tenemos que sustentarnos, esta nueva generación le tenemos que hacer una entrega pero potente, de una carga valórica, donde se empapen día a día, segundo a segundo, de todo lo que hemos perdido durante 30 años.
Sin duda, cuando estoy hablando que somos praxeológicos es por lo mismo. Tenemos acciones específicas, tenemos un hilo conductor. Yo creo que una de las cosas de esta época, en esta época de contradicciones, porque yo siento que estamos en esa era de la contradicción, como que nada toma sentido, como que no tiene nada, tiene un propósito real, como que let it be, ¿no? Dejar que, como que todo esto es muy en el aire, déjalo ser, el niño se va a encontrar de sí mismo, es como muy así, ¿no? Muy liviano todo. Esa liviandad que es como una visión casi conceptual y como incluso llega a ser como una visión como muy positivista, nos ha llevado a lo que estamos hoy en día, donde ¿cuál es el propósito de la crianza? Se ha perdido un poco. Yo estoy hablando desde la base. Yo creo que muy pocos padres saben bien cuál es el propósito de su crianza. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren transmitir a través de ciertas cosas? Como que estamos perdiendo los propósitos porque estamos en esta liviandad de fluir, ¿no? Fluyamos. Claro, suena muy bonito conceptualmente, como idea filosófica, pero estamos perdiendo exactamente un propósito. ¿Cuál es la idea de fluir? Un día eres Mucho- una cosa, un día eres otra, que como que no estás establecido, como que tira, como andas en el aire, ¿viste? Como Exacto, exacto. No tienes un hilo conductor, no tienes un objetivo, no tienes propósito. Entonces, cuando nosotros diseñamos todo este programa, justamente es con un propósito claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos devolver? ¿Qué es lo que queremos volver a encontrar en la educación? Por sobre todas las cosas, el honor de educar para los profesores. Yo creo que yo siempre estoy hablando del honor. Tenemos que volver a encontrar honor en educar. Estamos educando a la futura generación de un país. Estamos educando a sociedades del futuro. Eso tiene un gran valor. Yo creo que para todos, no tan solo para mí o para nuestro equipo, es un valor fundamental, porque de alguna manera estás apostando hacia futuro, pero el futuro está muy liviano, ¿no? No tiene propósito. Uno lo observa a los muchachos como están hoy en día. Si bien es cierto, como esta liviandad no es tan serio, tiene cosas, entre comillas, positivas, pero hazlo enfocarse y les cuesta. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de carabineros, de formarse en la fila, etcétera, ¿cuál era la idea de eso? Era ciertas disciplinas, ¿no? En el caso de carabinero, en ese párrafo específicamente, tiene mucho que ver con los problemas que nosotros tenemos hoy en día y nos estamos enfrentando, que por lo demás son problemas más complejos que, por ejemplo, en nuestra época. Nosotros vivimos en otro tipo de Chile, y en la actualidad es muy complejo. Yo les comenté que el 2011 fue la última vez que yo estuve trabajando en esa escuela. eh, Existía una gran relación con carabineros porque existían muchos niños vulnerados. A eso nos referimos nosotros. Las personas lo han tomado, creo, algunos periodistas lo han tomado con otra connotación esa área. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando llega a la escuela un niño que ha sido vulnerado y tú lo notas? El profesor no puede ir a la casa de los padres, no puede desarrollar ningún tipo de investigación. ¿Quiénes son los encargados de hacer ese tipo de ese tipo de ejercicio? Es Carabinero. Son las entidades. Ellos tienen una brigada específica de la familia donde se hace todo un trabajo, es distinto la forma. Me he dado cuenta que siempre a Carabineros se lo está asociando solamente a un área, siendo que su área los de acción distintos. es enorme en términos de seguridad en todas las áreas. Entonces, yo observé en esa escuela, pese a que yo tuve conflictos éticos con otros temas, yo sí observé lo que significa trabajar en conjunto, la dirección con Carabinero es fundamental para ver qué es lo que está pasando, para evitar vulneraciones, para apoyar a padres, a madres que también se están siendo vulnerados, etcétera. Imagínate, eso fue el 2011. Hoy día nos estamos encontrando con otro escenario mucho más complejo, con crimen organizado. Nos estamos encontrando con agrupaciones que buscan niños para vulnerarlos en todas sus áreas. Entonces, ¿qué? ¿Va a ir un profesor, va a ir un directivo? No se puede. ¿Quiénes son las personas competentes
es Carabineros, pero Carabineros, para poder hacer todo ese trabajo que lo hacen muy bien a través de esa brigada, tiene que trabajar, tiene que incluirse dentro de la escuela. ¿Y eso cuál es el problema? Y me llamó mucho la atención. Siempre se le está observando, ¿cómo va a llegar Carabineros, Fuerza Armada dentro de una escuela? Eso es aquí, eso es allá, esto no es parte de la libertad. No, señores, cuando alguien está hablando de ese tipo de cosas, no desconoce 100% la realidad que se está viendo en las escuelas públicas. Las escuelas públicas, en esa época, 2011, ya teníamos graves problemas de vulneración de derechos de los niños. ¿Y quiénes son las personas con las que se tiene que trabajar en conjunto? Es con Carabineros, porque ellos también tienen la expertise para abordar los temas. En fin, existe un montón de cosas. Entonces, nosotros nos referimos a eso y otras más que también se están detectando hoy en día en Carabineros. Y también, recuerden que nosotros celebramos el Día de Carabineros. El 27 de abril. ¿Se acuerda que existían las brigadas también de tránsito? Sí, yo era la brigada de tránsito. Y esos son valores súper interesantes que uno tenía. ¿Y por qué eso es tan malo hoy en día? Porque eso implica ciertos órdenes civiles, etcétera. A eso nos referimos, porque yo desde pequeña tengo la misma imagen, las brigadas, carabineros, uno como niño sabía que en caso de perderse, porque eso era lo que pasaba antes, ¿no? A mí en eventos masivos mis padres siempre decían, si te pierdes, acércate a un carabinero o una carabinera, porque ellos nos van a ayudar. ¿Cuál es el problema en eso? Pero hoy día están con una imagen, se ha puesto una imagen muy extraña, entonces, ¿cómo los niños van a poder llegar a hacer eso? ¿En quién van a confiar? Entonces, yo creo que es una imagen nueva. Tenemos que volver a ciertos valores de orden social que también tiene que ver con eso y desde la educación también se tienen que abordar. De verdad que me ha llamado mucho la atención ese párrafo, cómo lo están tomando, dándole otra vuelta y bueno, es un desconocimiento 100% de la realidad que está pasando en la educación pública hoy en día. Oye, volviendo al plan y ¿Mm? a los pilares, Sí, sí. y algo que se toca siempre, Johannes lo toca siempre, siempre hace una pregunta y es bien revolucionario. Y acá pregunto, voy a poner una pregunta que está asociada a. Eh, Está el tema de las cooperativas educacionales y cómo, y acá tiene razón, cómo los profesores van a ser los administradores de su propio colegio, para que nosotros como militantes podamos, ante todo, ahí cómo van a hacer cooperativas, que eso es el lucro y todo, empieza con las preguntas, se desvirtúa el foco. Eh, Cuenta a la audiencia qué es lo que quiere hacer el equipo de educación, Johannes en su programa de gobierno que tiene que ver con educación, en este enfoque, y además que nos sirve a nosotros para enfrentarnos ante cualquier zurdo que nos quiera, ¿cómo se llama?, echar abajo la idea. Una de las grandes problemáticas que se escucha en los profesores es que no tienen mucha libertad de acción. Cada vez tienen menos libertad para poder determinar cosas. Por otro lado, cuando uno tiene una planificación central, que es lo que en la actualidad tenemos, es decir, que el Ministerio de Educación, desde Santiago, que Santiago no es Chile, pero desde Santiago Uh-huh. indica cuáles son los lineamientos generales, ¿no? Esto se tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer, los recursos van para acá, bla, 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 bla. Y los contextos locales son diferentes, son completamente distintos. Me ha pasado conversar con muchos profesores que comentaban que hay muchos recursos que llegan a la escuela y no tienen sentido en algunas escuelas. Hay otros que requieren más recursos respecto a ciertos temas, más que otros. Hay prioridades en cada lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos volver a que las personas puedan adaptar estas realidades sin la visión centralista? Porque cuando tú tienes una visión centralista es un otro que no necesariamente conoce la realidad de las escuelas y a lo mejor puede conocer la realidad de las escuelas de Santiago, pero no necesariamente del resto del país, que es muy distinto. Chile es súper diverso, es un país muy largo, tenemos muchos kilómetros, con muchas características geográficas que nos hacen únicos. Entonces, no es lo mismo
los recursos que se tienen que destinar. ¿Y cuál es la mejor forma que se pueden destinar? Es que existan administraciones locales. Bueno, ahí me dirán, bueno, ahí están los SLEP. No, no, No. tiene que ser mucho más local. ¿Quiénes son los que conocen realmente el contexto de la escuela? Son los profesores. Partimos de esa base. Un profesor de la escuela número tanto o del nombre tanto sabe muy bien qué tipo de papás llegan ahí, tipo de familia, tipos de creencia, contextos sociales, contextos climáticos, etcétera. Entonces, ¿por qué mejor no le vamos a dar a estos profesores la oportunidad, porque ojo, no ha existido nunca antes esto, por primera vez va a existir, la oportunidad de que los profesores se puedan organizar y que ellos puedan, de alguna manera, ver y observar la escuela? Porque ellos conocen la realidad de su entorno. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si la ley hoy día, por ejemplo, me indica que la ley de inclusión impide el lucro en la educación? Por lo tanto, todo tipo de organización tiene que ser sin fines de lucro. Están las fundaciones, están las corporaciones, Sí. pero todo esto depende de una visión central, de un ente gigante que le dice cómo hacerlo, cómo distribuirlo, etcétera, porque son temas generales, no son particulares. En una cooperativa es distinto, la orgánica cambia, porque las cooperativas tienen algo bien interesante. Primero son sin fines de lucro. Nosotros estamos 100% de acuerdo a las normativas que nos están rigiendo hoy día en la educación. No tenemos lucro. Las cooperativas, dentro de sus características también, es que independientemente del capital que tenga cada uno de los cooperados, porque aquí no son socios, son cooperados, independientemente del capital, su voz y su voto es exactamente el mismo. Si tú pusiste 100.000 millones de pesos o tú el capital que tú iniciaste son con 100.000, da lo mismo. Tu voz es la misma. Tu voto es el mismo. Por lo tanto, es súper democrático en términos orgánicos, organizacional. Porque cada voz del cooperado tiene la misma validez que otro. Esa es una primera cosa. Al igual que al igual que el otro de las otras organizaciones, también tienen que basarse en estatutos. Para la cooperativa, los estatutos son fundamentales. Lo que no existe en esos estatutos no existe, no es ley, es como los estatutos son ley en términos internos de la organización. Y dentro de esa organización también bueno, la ley indica que tienen que ser al menos 10 integrantes para formar una cooperativa de servicio de educación. Nosotros ampliamos el concepto a servicio educacional porque ahí nos da mayor flexibilidad. Entonces, básicamente, la formación de las cooperativas lo hacen los cooperados, hay una orgánica interna que está estipulada por la ley de cooperativa, porque esto ya existe. Cooperativas educacionales en Chile ya existen, pero están en el mundo privado. Nosotros estamos trasladando al mundo público. En el mundo privado funciona y ha funcionado bien y son organizaciones que no están hace 10 años, estamos hablando de cerca de 30, 40 años. Oye, y perdón que te interrumpa, Patricia pregunta, ¿qué papel cumple el director y el equipo en toda esta organización? ¿Quién va a administrar? ¿Va a administrar ¿cómo se llama? Bueno, como consejo de profesores, vuelve a haber un administrador, el sostener, o ellos también van a tener que cumplir dentro del estatuto que tienes pensado va a haber un profe de ingeniero comercial que administre? No pregunto, perdón, también me sumo a Lo interesante de las cooperativas, existe una estructura, ¿bien? Existe una estructura que es como la típica, ¿no? La orgánica, el director, etcétera. La junta de vigilancia y como consejo administrativo. Pero las cooperativas, ¿sabes lo que te permite? Externalizar algunos servicios o algunas funcionalidades. Y esto es interesante porque, por ejemplo, los profesores no todos saben de administración, no todos son contadores, etcétera. Entonces se empiezan a complicar, oye, nos vamos a juntar todos nosotros, nos vamos a agrupar como profesores y ninguno sabe de administración.
pero resulta que por ley de cooperativa tú puedes externalizar ese servicio. Tú puedes contratar a alguien para que desarrolle eso, o puedes contratar una agrupación. Lo más probable que va a ocurrir a la medida que se vayan formando cooperativas, que se van a formar cooperativas, por ejemplo, administrativas, que van a poder asociarse con otras cooperativas. Eso es lo más probable. Y no tiene ningún problema. Ahora, los cooperados tienen que tener esa estructura. ¿Quién va a ser el director? Bueno, el que la cooperativa decida. Porque cuando Johannes habla de la autogestión de la cooperativa es porque no desde el Ministerio perdón, desde la Subsecretaría, no del Ministerio de Desarrollo Humano, nosotros vamos a indicar, existe, la ley indica esto, la ley de cooperativa dice esto, el Mineduc dice esto, y esta es la estructura básica, y estos son los requisitos mínimos que se imponen para que se forme una cooperativa. Si ese grupo de docentes cumple todos estos requisitos, perfecto. La orgánica dentro de la forma de funcionamiento de cooperativa está normado por ley de cooperativa. Y la ley de cooperativa te indica que existen distintas formas como organizacional, pero la externalización puede ser 100% administrativa. De hecho, lo habla así directamente. Entonces, Oye, ¿qué problema en ese aspecto? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser el inspector? Lo decide internamente la cooperativa, porque acabo de hablarles que cada cooperado es un voto y un validez, tienen que irse, obviamente, tienen que decidirlo internamente, la organización. Nosotros vamos a exigir que la ley de cooperativa se lleve 100% a cabo, con una estructura. Ahora, ¿quién va a ser dentro de la cooperativa? ¿Quién va a tomar cada uno de esos roles? Cada cooperativa tiene que decidirlo internamente, porque ellos cuando lleguen, nosotros decir, a ver, ¿quién es esto? ¿Quién es esto otro? ¿Quién va a tomar esto? ¿Quién va, listo, están organizados. Por eso estamos hablando de autogestión. Nosotros como subsecretaría vamos a exigir lo que la ley nos indica. Y lo que sí vamos a ver y vamos a tratar de explicar y capacitar, porque aquí se requiere de una capacitación sobre los estatutos, porque ahí está el punto. Más que la organización, que por ley ya está establecido, lo importante es lo que va a decir el estatuto, porque es la ley de la cooperativa. Eso está por sobre un montón de otras cosas, no por sobre la ley, por supuesto, pero quién va a desempeñar cada rol lo decide cada uno de los cooperados. A oye, nosotros nos interesa que nos llegue la estructura. perdón. Ya, Como les decía, a lo que a nosotros nos interesa que llegue la estructura que está determinado por ley. ok. Y Jorge nos dice, por experiencia, donde se arma una estructura, una cooperativa, el terreno y infraestructura no puede ser de uno de los cooperativos, de los cooperantes. Sí, en este caso, ¿De la misma forma? sí. Lo que pasa es que los profesores se organizan y están los establecimientos que son por ley, o sea, que los que están por el Estado. Nosotros Ya. le vamos a pasar, Sí. eso, obviamente esto va todo bajo contrato, estas figuras existen legalmente, ¿ah? Esto no es un tema así como así. Una cooperativa de docentes del colegio X se formó, está el establecimiento, hacemos obviamente los contratos de por medio, donde la subsecretaría le pasa a esa cooperativa, ese establecimiento, para que ellos ejerzan ahí su acción de educar, ¿no? No es necesario que esté. Ahora, si existe un grupo de profesores, por ejemplo. Susana, disculpa, es que Mauricio nos pregunta, una consulta, ¿cómo se hará con el SLEP como intermediario en Magallanes, ya que por ley ya está funcionando en nuestra región? Exacto, nosotros, no, si es así. Johannes también ha sido súper claro que los SLEP no van a continuar. Nosotros por ley sabemos que se puede detener el SLEP, pero los SLEP que ya están funcionando los vamos a reenfocar, que es distinto. Porque no los podemos eliminar, porque ya se formaron, así lo indica la ley. No se van a poder establecer nuevos, por supuesto,
pero con los que ya están tenemos que darle obviamente una funcionalidad. Si nosotros estamos haciendo todo un cambio en educación pública, los SLEP tendrán que obviamente focalizar también hacia las cooperativas, hacia el voucher y sobre todo hacia el currículum flexible. Va a ser un apoyo directo a las cooperativas, los SLEP. Los reenfocamos. También la capacitación, un montón de cosas. O sea, le vamos a dar una funcionalidad mayor a los SLEP, pero en base al modelo nuestro, que son las cooperativas. Eso está claro. O sea, el SLEP no va a desaparecer, sino que se reenfoca. Ahora, ese reenfoque nosotros ya lo tenemos visualizado y también ese enfoque va a ser va a cumplir también ciertos requisitos, por supuesto, porque la idea es que el SLEP sea eficiente, no como los SLEP hoy en día que no están cumpliendo prácticamente ninguna funcionalidad y son ineficientes, no han existido ningún tipo de ayuda real, 100% a los establecimientos. ¿Van a tener función fiscalizadora también los SLEP, que imagino que irán a cambiar de nombre? Claramente van a cambiar de nombre. Nosotros ya estamos viendo un nuevo nombre. Los SLEP no es una fiscalización. No es una fiscalización porque recordemos que las cooperativas van a ser, se devuelve el poder a los docentes, al grupo de docentes, a los pedagogos que están ahí, que conocen la realidad. Los SLEP van a apoyar. De hecho, los SLEP tienen que reenfocarse mucho, por ejemplo, en dar todas las posibilidades, apoyar también en capacitaciones, en un montón de cosas reales, porque recuerden que la autogestión son las cooperativas internamente tienen cosas. Lo que sí nosotros como subsecretaría vamos a estar fiscalizando, sí, cómo va a estar operando el SLEP, cómo se está organizando el SLEP, esto va a ser una fiscalización continua, no como la de hoy, que fiscalización no. Tenemos que acompañar, sabemos que es un nuevo modelo, tenemos que acompañar, tenemos que dar las directrices. Para eso están los SLEP. Ok. Van a Hoy, acompañar. Nada al voucher, que es el aporte que el Estado va a entregar ahora directo a las familias para que Quiero paguen decir algo, sí, quiero decir algo respecto a las cooperativas. Por ley de cooperativa va a existir excedentes, que está relacionado también con el voucher, ¿ya? Van a tener los excedentes. Por ley, los excedentes de las cooperativas se tienen que reinvertir en la misma cooperativa o en ayudas comunitarias. En una primera instancia, nosotros que va a ser, yo creo que lo que va a pasar es que los excedentes, que no se pueden ir hacia los cooperados, porque la ley lo prohíbe, los excedentes se tienen que reinvertir. Lo más seguro que va a pasar, como va a ser una primera instancia, una primera imagen de cooperativa, es un modelo nuevo, etcétera, de seguro que va a pasar que van a tener que reinvertir en la cooperativa, tal vez reinvierten en infraestructura, etcétera, los excedentes. Ojo, porque se va a generar excedentes. ¿Por qué? Nosotros, los vouchers, está diseñado, Disculpa, para que... Susana, ¿Mm? disculpa. Expliquemos a quienes nos están escuchando que el voucher es lo mismo que la subvención, Claro, es como un que es concepto similar. un monto de dinero que se entrega para la educación de los chicos, pero que ahora va a ser traspasado a las familias como un voucher y no como subvención que se la entregaba directamente al establecimiento. Claro, un poco voy a explicar esa imagen. Muy bien, Corina, que a veces se me olvida, porque como hablo tanto de esto, a veces se me olvida estos pequeños detalles. Claro, hoy día cuando un padre va a matricular a su hijo en una escuela, al matricularlo, de inmediato se activa una subvención de parte del Estado. Le llega directo al colegio. Si yo lo veo y si lo observo, por ejemplo, como un mercado, para que lo tengo que explicar de esta forma, yo sé que hay mucha gente que le molesta que yo hable muy mercantilista frente a la educación, pero es que es la forma que lo tengo para explicar, ¿ya? El colegio, los establecimientos educacionales, ellos entregan una oferta, ¿cierto? Un servicio, entregan una oferta a la comunidad, ¿cierto? Pueden entregar, sean derechos, no quiero meterme en eso, pero es una oferta, en términos concretos y reales, es una oferta. Ellos tienen una oferta educativa,
cada establecimiento. El voucher actual la subvención actual llega directamente a la oferta. Cuando se matricula un niño, llega directamente a la oferta. El padre, el apoderado, no tiene idea de cuánto es el monto de subvención. No es conocimiento público cuánto es la subvención por niño. De repente alguien lo dice en las noticias, un periodista lo dice en las noticias, pero los padres no son conscientes de esto. Por otro lado, la subvención actual está asociada a la asistencia. Sí. Por eso se entiende cuando de repente van a fiscalizar 100% la asistencia en las escuelas, ¿no? Porque tienen que ver realmente cuántos niños van para entregarle el dinero de los niños que van. Esa es como la medida de control que tienen supuestamente para la asistencia, pero es bastante mala, porque a mí muchos me han criticado esta idea. ¿Cómo se me ocurre a mí quitar la asistencia, la variable de asistencia en el voucher educativo? ¿Cómo vamos a controlar la asistencia? Perdón, hoy día está la subvención en asistencia y el ausentismo es crónico, cerca de un 40%. Es decir, que con asistencia, con la variable de asistencia o no, los niños siguen faltando igual porque esa inasistencia tiene otros motivos, porque se perdió el propósito, porque no hay una valoración educativa, porque la oferta educativa también no es buena. La oferta que hay en la escuela, o sea, cada establecimiento entrega un servicio educativo, entrega una propuesta, una oferta sobre la educación. Cuando nosotros trasladamos esta subvención hacia la familia, estamos generando varias cosas. Primero que todo, conciencia de los padres de lo que el Estado está invirtiendo hacia el futuro de Chile. Yo siempre hablo de esto. Esto es una apuesta hacia el futuro. Nosotros no creo que exista otro candidato en la actualidad que esté apostando tan fuerte hacia el futuro y lo está haciendo explícito, porque el padre va a saber el monto que va a llegar por subvención por niño. Porque es un monto que le va a llegar al padre. Si tiene 3 hijos, llegan 3 montos. Si tiene uno, llega uno. En edad escolar, por supuesto. Este monto, la familia va a ser consciente del monto que se está entregando. Cuando tú eres consciente de eso, tu forma también cambia. Porque tú sabes que tienes un recurso que te llegó del Estado, es decir, un recurso de todos nosotros, de todos los chilenos hoy día, del hoy, está apostando al futuro que son los niños. Es así de fuerte este concepto y esto es muy simbólico, pero es necesario porque nosotros somos seres humanos y requerimos del simbolismo porque tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Porque también los padres son responsables también de varias cosas acá. Y resulta que como va a llegar a las familias, la oferta, que son las demandantes, ¿no? Los que demandan el servicio, las familias, son conscientes que tienen un monto y que ese monto podrían perfectamente optar por el colegio A, B o C, de acuerdo a lo que nos permite la tómbola, porque tenemos una pequeña restricción en la ley de inclusión, que es la tómbola, el sistema SAI. Pero pese a eso, va a tener una oferta. Y resulta que las escuelas, las cooperativas, resulta que van a tener que mejorar su oferta porque se van a tener que diferenciar de la oferta del lado. Con el colegio A, con el colegio B y con el colegio C, necesitan obviamente mostrar que su oferta en educación es mucho más interesante y tiene que captar a esos padres. ¿Qué es lo que generamos nosotros? Automáticamente en la oferta generamos movimiento. Porque las cooperativas, ¿qué es lo que van a querer hacer? Captar matrículas, traer a padres acá. Y eso va a significar también en esta autogestión de las cooperativas, también de formular un proyecto educativo. Que lo que pasa en la educación privada es que ellos tienen un proyecto educativo. Existe el programa estatal, ellos pueden utilizarlo o no, pueden mejorarlo o no, pueden hacer uno alternativo y presentarlo. En el Colegio de la Educación Pública no. El ministerio impone un proyecto educativo y todos tienen que acatarlo. Es así, es así.
con esta visión distinta, con el pilar 1, que son las cooperativas, y el pilar 2, el voucher, nosotros vamos a generar que en la educación pública empiece a desarrollarse proyectos educativos de cada cooperativa. Y ahí está lo interesante y lo desafiante para cada uno de los pedagogos. Nosotros, ¿qué es lo que queremos como educador? Mejorar la educación. Queremos ser realmente contribuir al aprendizaje del futuro de Chile, de los niños, como quieran verlo. Y esto va a generar también de que puedan desarrollar, como ellos van a tener la libertad de replantear en su proyecto educativo dónde quieren focalizar tal vez algunos valores, algunas cosas, etcétera. Entonces, la oferta va a ser bien interesante porque no todas las escuelas públicas a lo mejor le van a poner el mismo foco en ciertos temas. Yo creo que de seguro que van a existir algunos que van a querer desarrollar la parte más humanista, tal vez otros la parte más artística, la deportiva, la tecnológica, en fin, se va a empezar a generar porque se van a tener que empezar a diferenciar unos de otros. Dime, Corina. Mira, con lo que me estás conversando de que van a haber cooperativas con distintos objetivos, o sea, yo podría tener un hijo y tenerlo en la cooperativa A en la mañana, porque le da los lineamientos no sé, pues de los ramos básicos que yo considero que son buenos en esa cooperativa A. Y respecto del área, por ejemplo, artística, en la tarde el niño puede ir a la cooperativa B. No, ¿No? no, es solamente vas a tener que elegir como padre. Todavía no. Eso es algo a largo plazo, porque el programa educativo es a 20 años plazo. Ojo, la idea de educación que se tiene desde este equipo es a 20 años plazo. Yo siempre estoy hablando que tenemos que ser conscientes que estamos en la cuarta revolución industrial que se llama digitalización. Uh-huh. Nos tiene a todos en una incertidumbre a nivel planetario enorme, porque no sabemos cuáles son los oficios, las carreras del día de mañana, porque la virtualidad está cambiando absolutamente todo. Nosotros somos testigos de eso. La educación se va a ver afectada también. Y esto no estoy hablando a 10 años plazo, yo creo que a 5 años ya va a empezar a notar las primeras grandes revoluciones de esta nueva forma de la digitalización. Todo va a cambiar, de hecho ya todo ha cambiado. Tenemos que tener otro nivel de competencia, por eso nosotros hablamos de habilidad, pero ya va a llegar al pilar 3. Pero básicamente, esta es una visión de educación del ciclo que estamos hoy en día. No estoy hablando del siglo anterior porque esas sociedades ya pasaron, nosotros nos estamos enfrentando a otros desafíos y las sociedades actuales y las futuras tenemos que proyectarnos hacia esos desafíos. Ahora estamos hablando en estos 4 años de los pilares para poder lograr lo que nosotros queremos. Necesitamos que los profesores tengan la responsabilidad de su propia, de generar una oferta educativa, un proyecto educativo que los diferencie, porque ahí les va a generar, porque yo creo que para cualquier profesor, yo siempre les digo que se conecten con el tercer, cuarto año de carrera, cuando todos estábamos soñando en mejorar la educación, cuando todos imaginamos que íbamos a ser unos tremendos profesores y la vocación nos salía por los poros. En ese momento quiero que nos situemos, cuando pensábamos que podíamos mejorar, cuando podíamos entregar ciertos contenidos, ciertas habilidades, desarrollar habilidades en los niños para que fuesen mejores personas y pudiesen tener mejores cosas. Es como la herencia que uno podría entregar, que era la educación solamente. Entonces, remontarnos ahí. Los profesores es un tremendo desafío para los profesores, porque van a ser libres. Ellos van a tomar sus determinaciones internas a través de los estatutos, etcétera, y los lineamientos que nosotros vamos a poner como bases. Y lo tienen que respetar, por supuesto. Van a generar una oferta educativa. Cada colegio, cada cooperativa va a generar una oferta distinta. Los papás van a tener la opción de ir viendo cuál es la que más le acomoda, porque van a tener recursos. El problema que siempre decían que no hay recursos, no tengo recursos para educar a mis hijos, eso se va a acabar, porque ahora va a existir el recurso. El Estado le va a entregar el recurso directo, y no lo va a pasar a través de un burócrata, que va a pasar de burócrata en burócrata en burócrata, y al final se dispersa y bueno, en fin, ya sabemos lo que pasa. No, en este caso no, va a existir el recurso, los padres van a tener el recurso y, por supuesto, tienen que ir van a elegir qué tipo de cooperativa quieren estar. Y esa es la responsabilidad de los padres también, que existe. Tiene que buscar la mejor opción que se le presente.
porque van a haber opciones, porque va a haber movimiento. Entonces, es un desafío tanto para el profesor como docente, como profesional, y por fin los docentes vamos a poder mostrar, los educadores vamos a poder mostrar lo que somos capaces de hacer, porque con el actual sistema nos ha castrado. Existe hoy en día mucho profesional, mucho educador castrado porque un sistema te estableció un modelo y no te permite, en la educación pública es así. Y esta vez van a poder demostrar. Y es bonito eso, porque es un desarrollo interno bien profundo. Van a tomar decisiones súper interesantes, va a ser conversado entre el grupo, entre equipos, se va a establecer equipos dentro de la cooperativa, porque todos van a estar remando hacia hacia la misma dirección, porque resulta que es una oferta, es un programa educativo, es una idea de educación. Eso genera y automáticamente elevamos la calidad. Esto es así. Así, no, las interacciones sociales son así en la actualidad. Cuando yo tengo dinero, cuando no tengo dinero, siempre, ay, me encantaría, cuando tenga dinero voy a hacer esto, esto, esto. Bueno, vas a tener dinero, oh, puedo hacer esto, esto y esto. Tengo una oferta A, B y C. Voy a elegir dentro de esa la que mejor calidad me brinde, con esa me quedo, ¿o no? Y tomamos decisiones así en la vida, en el día a día estamos tomando ese tipo de decisiones. Yo sé que esta visión como mercantilista, hay muchos docentes que como que les asusta, hay personas que les molesta, no sé por qué, pero vivimos en un mundo que está lleno de mercado. Y siempre estamos tomando Pero decisiones de mercado, pero en educación no, es como que no, todo es mercado, pero la educación no. Me van a disculpar, igual son mercados, porque si ese papá, esa mamá tuviesen los recursos, créanme, que migran hacia otro colegio mejor, ¿o no? sí, claro, por supuesto. Y no hubiera el sistema en la tómbola. El sistema de la tómbola es algo que yo he sido súper clara y yo espero, y siempre digo lo mismo en cada entrevista que tengo, que si nosotros nos gusta este programa, este enfoque educativo, necesariamente tenemos que acompañar a Johannes en el Congreso. Necesitamos tener gente que esté en nuestro mismo lineamiento. Los candidatos a diputados del Partido Nacional Libertario están súper claros. Ellos saben que tenemos que modificar la ley de inclusión. Tenemos que modificar varias cosas y también el concepto de inclusión, lo que son necesidades educativas especiales, también lo tenemos que ampliar porque estamos dejando de lado un montón de capacidades diferentes que se están presentando hoy en día. La actual forma de observar la educación es muy rígida y no nos está permitiendo adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy en día. Necesitamos flexibilizar, necesitamos hacerlo. Entonces, todo un concepto. De hecho, los tres pilares hablan de lo mismo. El tercer pilar es currículum flexible. Porque justamente estamos mirando y observando el siglo actual, los desafíos que tenemos. Necesitamos niños con pensamiento crítico, sí o sí. Porque con el nivel de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, que nos cuesta ya reconocer cuando algo es real o cuando no, imagínate en 3 años más. La evolución de cada una de la inteligencia artificial te hace dudar de un montón de cosas. Tú tienes que enseñarle a los niños cómo identificar la información falsa de la que no. Y eso lo vamos a tener que hacer a través de la educación para que sea masivo. Tenemos que ayudarlos a hacer validaciones epistemológicas. Tenemos que llevar siempre la educación hacia allá. Tenemos que desarrollar el pensamiento crítico en los muchachos. Por otro lado, con la cantidad de pantallas que tenemos en la actualidad, estamos perdiendo algo que es esencial en el ser humano, pero porque el sistema, porque el mundo va hacia allá y nos tenemos que hacer cargo, que es un poco esta deshumanización que se está observando tan fuertemente y también el producto de pantalla, las relaciones interpersonales, hoy día todo es a través de este aparatito. Antes uno iba a conversar con la amiga, se iba a la casa de la amiga. Hoy día no es necesario, habla con la amiga desde acá. Entonces, existe una desvinculación humana. Nosotros somos mamíferos, yo siempre hablo de esto, nosotros somos mamíferos, el ser humano es mamífero. Necesitamos de contacto humano. Entonces, si yo sé que estoy en una revolución digital como la que estamos viviendo y no tenemos idea hacia dónde nos va a llevar, lo que sí yo entiendo que nosotros en la educación tenemos que potenciar lo humano. ¿Cómo desarrollamos lo humano? A través de habilidades. Tenemos que lograr que los muchachos no se frustren tanto. Se ha aplicado como se frustran hoy día los muchachos. Es enorme, es terrible. Tenemos que volver a la empatía, tenemos que volver a un montón de cosas. Y es por eso que
La educación valórica y ética empieza a contar de primero básico. Desde primer año de educación básica empieza la educación ética y valórica, porque nos tenemos que volver a conectar con nosotros mismos, con lo humano, porque estamos viendo en un mundo muy digital hoy, pero en 2 años más, 3 años más, en 10 años más, esto va a ser una locura. Va a ser una locura. Todo va a ser digital, va a ser ventanas. Entonces, no queremos tener personas deshumanizadas, queremos tener humanos que estén trabajando en el mundo virtual, no robots, que nunca vamos a ser robots, nuestra capacidad nunca va a ser igual que la inteligencia artificial. Si creemos eso, tenemos la batalla y la guerra perdida, porque es imposible, porque somos humanos, personas deshumanizadas trabajando en un mundo digital. No, nosotros necesitamos humanos trabajando en el mundo digital. ¿Cómo los desarrollamos? A través de la educación, a través de habilidades. Por eso, en currículum flexible hablamos de habilidades. Porque por otro lado, los contenidos, si tú no desarrollas habilidades, son saberes muertos. Las habilidades son mucho más importantes que los contenidos. Los contenidos cambian. De hecho, he escuchado muchos profesores, tanto de educación pública y educación privada, que me dicen los contenidos mínimos son los máximos hoy. Efectivamente, hoy día no se pasa los contenidos, no se logra ver todos los contenidos mínimos que te impone el Ministerio de Educación. Usualmente las últimas 3 unidades, los profesores no alcanzan a verlo, no hay tiempo, no se puede ver. Nosotros lo que vamos a hacer es como un reenfoque hacia habilidades. El sistema CINCE tiene que medir habilidades. Las evaluaciones internacionales son en habilidades, por eso nosotros siempre salimos tan bajo, porque acá se les da una mayor connotación a los contenidos, y los contenidos, hay muchos contenidos que ya no son necesarios. El mundo virtual dejó obsoleto un montón de conceptos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esos niños puedan manejar el futuro que se nos viene. Y eso es con habilidades. Y las habilidades no son solo cognitivas, son sociales, son personales, son éticas, son financieras, porque también la visión financiera entra. Estamos en un mundo donde todo se hace por transacciones. ¿Qué quiero yo? Que los jóvenes saliendo a temprana edad, que antes de empezar sus carreras, el ejercicio de sus carreras o de sus profesiones o oficios, ya están endeudados como 3, 5 años. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó cómo se utiliza eso. Nosotros les tenemos que entregar herramientas humanas, sociales, personales también. Nos tenemos que hacer cargo del futuro. En cada una de las revoluciones industriales, la humanidad ha tenido, las sociedades han tenido que modificarse sí o sí, porque eso es así. Esta vez también va a ser lo mismo. Tenemos que entregar a través de la educación las herramientas necesarias para que esos chicos puedan distinguir lo real de lo falso, porque es el mundo que se nos viene. Ya es difícil hoy en día. Frente el cambio el cambio de paradigma, y para seguir avanzando, Patricia pregunta qué pasa con el Mineduc si desaparece, pero tengo entendido que pasa como subsecretaría, porque sí, eso lo absorbe un macro ministerio un superministerio, entre comillas, que es desarrollo social, ¿no? Desarrollo social y familia, o no, capital humano, perdón. Desarrollo humano. Ya, perfecto. Es interesante el concepto, exacto. No desaparece el Mineduc, no desaparece. No desaparece porque son entidades que necesitamos tenerlo, porque obviamente hay que hacer fiscalizaciones, tenemos que hacer capacitaciones. Hay un gran, o sea, este cambio paradigmático es en todas las áreas. Estamos focalizando un poco, explicando lo que va a pasar en la escuela, pero esto cambia también en todo. Desarrollo humano tiene como gran objetivo ministerial superación de la pobreza. Entonces, toda la subsecretaría que ahí la componemos, estamos con ese objetivo. Ese es nuestro propósito, de educación, de ciencia y tecnología, de trabajo, de mujer, de cultura, y creo que se me escapa uno que no recuerdo cuál es. ¿Mm? ¿Deporte? Deporte, no. Exacto, deporte. Estamos todos con un solo objetivo: superación de la pobreza. Y cuando somos subsecretarías y ya no tenemos toda esta escala burocrática que hay entre ministerio y ministerio, la interconexión de subsecretarías es mucho más rápida, es mucho más fácil y es mucho más directa. De hecho, hay muchas áreas que nosotros en educación lo vamos a ver con deporte, lo vamos a ver con trabajo, lo vamos a ver, y de hecho ya están los lineamientos, con desarrollo social. Hay muchas aristas porque estamos todos interconectados. O sea,
nosotros tenemos, a mí me toca hablar de la educación formal, pero existe una educación informal que es tan relevante como la educación formal. Y eso lo vamos a también, se va a trabajar a través de desarrollo social. Y esta visión de dejar como esta verticalidad y verlo más horizontal es en todo, es en todas las áreas, porque queremos desarrollar el potencial humano, queremos de verdad, estamos apostando a futuro, pero estamos haciendo una apuesta enorme Sí, como programa de gobierno. chica. Corina, disculpa, te interrumpí. Sí, ¿tienen pensado aplicar para la primera infancia alguna forma de cómo descubrir en cada niño, ya que todos son distintos, obviamente, cómo descubrir en cada niño cuáles son sus habilidades en particular o, por ejemplo, o qué traumas tiene para poder trabajar en ello? Porque hasta los 7 años los chicos absorben todo como esponjita y se quedan ¿Cierto? con los traumas de la primera infancia y desarrollan algunas habilidades y otras no. Y cuando tú llegas a un establecimiento, a todos los tratan igual. A todos les enseñan fútbol o a todos les enseñan a pintar, etcétera. Pero yo soy de la idea de descubrir en la primera infancia para qué sirve cada niño o qué es lo que más le motiva o qué es lo que más le gusta. Y también, por otra parte, que es súper relevante, es cómo sanar esos traumas que tuvo en la primera infancia para después tener un buen desarrollo de esas habilidades. Entonces, ¿tienen Exacto. pensado aplicar algo? Sí. Estoy recordando, eh, estoy recordando el enneagrama. El enneagrama en España ha sido aplicado y ha tenido muy buenos resultados con los chicos para que puedan desarrollar sus habilidades y ir sanando traumas. Exacto, sin duda. Nosotros, bueno, yo soy psicopedagoga de profesión. Sé la importancia de la primera infancia. ¿Por qué es tan importante la primera infancia en el ser humano? Bueno, porque nosotros empezamos a explorar el mundo. Y esa es una etapa de exploración, donde está la curiosidad a flor de piel, es de forma innata en el ser humano. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con el mundo es a través de la experiencia? En la primera infancia es mucho más relevante. En la primera infancia se desarrollan las principales funciones cognitivas del ser humano. Por eso la estimulación en primera infancia toma un rol protagónico en la primera infancia. No, cuando tú tienes, se nota mucho cuando un niño está en el sistema educativo, o sea, estoy hablando en primaria o secundaria, se nota mucho cuando un niño fue estimulado en la primera infancia y los que no fueron estimulados en primera infancia. Es enorme. Las funciones cognitivas son súper importantes. Estamos hablando de memoria, hablando de la flexibilidad cerebral, estamos hablando del proceso del lenguaje. Son conceptos súper complejos que para nosotros se nos olvida lo difícil que es, pero es así. La parte motora, la motricidad fina, la motricidad gruesa, en fin, una serie de funciones cognitivas que son fundamentales para la vida, no es tan solo para el aprendizaje, sino para la vida. Entonces, la primera infancia tenemos que lograr estimularlas en su máximo potencial. Nosotros hablamos de una filosofía en educación inicial, justamente que es estimular la exploración en los niños con su entorno, desde sus particularidades. Ojo, desde sus propias particularidades, porque en esa etapa todos se nos nota mucho más estas diferencias, pero todos tenemos las funciones cognitivas por igual, solamente que la forma de estimulación y para potenciarla, en algunos se tiene que desarrollar, tal vez ponerle un foco específico en una más que en otra área. Pero ese es un proceso muy interesante que por lo demás las educadoras de párvulos lo saben hacer. Ojo, lo saben hacer. Solamente que aquí, para variar, tenemos algunas problemáticas que muchos recursos no llegan a los jardines infantiles, no llega a los JUGE, a los Integra, lamentablemente. Pero nosotros le estamos poniendo un énfasis. Queremos y necesitamos, si estamos hablando de habilidades, necesariamente tenemos que fomentar, potenciar y estimular las funciones cognitivas base
que eso nos va a ayudar para la vida. Entonces, en esa etapa sabemos que los seres humanos somos exploratorios y tenemos la curiosidad. Lo que nosotros no podemos hacer es cortar la curiosidad. Lo que nosotros no podemos hacer es cortar esa etapa de desarrollo. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentarlo. Hay ideas muy interesantes respecto a esta visión, porque no sé si has fijado, de repente muestran así como experiencia extranjera, donde los niños están cocinando. Sí. Y uno dice, oh, qué bonito. Montessori es así, ¿o no? Es que uno dice, oh, qué bonito, qué simpático eso. Resulta que a través de esa manipulación estás desarrollando muchas potencialidades. También hay un proceso de sanación muy interesante. Nosotros tenemos que también tener un énfasis especial en la parte valórica. Estamos con problemas de humanidad nosotros. Estamos muy deshumanizados. Y en esa etapa necesitamos dar contención, dar apoyo. Lo necesitamos. Y en esta Susana, parte, a las mamás también, a las familias también, ojo, que no está solo a los niños, sino que también a las mamás. Susana, en honor al tiempo, porque sé que tú Ay, tienes una actividad, además de eso, es que la verdad que es impresionante la cantidad de preguntas sí, y todo, ha estado muy dinámico, pero hay algo que quiero, que tú querías expresar y comentar como primicia, así que atención, amigos Nacional Libertario Magallanes, y para todo Chile, que como es un anuncio respecto a la ESI, así sí, que para ti. sí. Necesito hablarlo de esto porque como estamos en proceso de conversatorio, me ha tocado ir a distintas partes, he estado escuchando a muchas organizaciones y bueno, me impacta y creo que esto es necesario hacerlo. Primero, dejar establecido que en Chile la ESI no es ley. ¿Qué significa esto? Que no existe obligatoriedad de ejercer la ESI. Por si acaso para los padres, porque he escuchado una cantidad de aberraciones impresionante, impresionante. Entonces necesito expresarlo. Ahora, algunos padres me dicen, no, eso es imposible. Existe un mecanismo para detener la ESI, pero no lo hemos entendido. Eh, Cuando uno está en la escuela, están las reuniones para padres. Las reuniones para padres hoy día se han estado como que se han focalizado en temas administrativos, como actividades de fin de año o actividades durante el año X, ¿no? El baile de fiestas patrias, el fin de año, qué es lo que vamos a hacer, y nos organizamos y hacemos rifa, completada, bla, bla, bla. Pero resulta que la- la- las reuniones de apoderados tienen una finalidad, porque se supone que nosotros elegimos representantes, y esos representantes son para que conformen uno de los centros de padres. Ahora las mamás me dirán, los papás me dirán, ¿y qué tiene que ver con esto con la ESI? Lo que pasa que por ley existe que los centros de padres tienen voz y voto respecto a una serie de contenidos que se pueden o no pasar en las escuelas, sobre todo aquellas que no son ley. Por ejemplo, la ESI. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si usted es papá, usted es mamá, no le gusta la ESI y usted no participa en las reuniones de apoderados, ¿sabe qué? Está perdiendo la oportunidad porque es ahí donde usted puede parar la ESI. Es ahí donde los padres se organizan y por ley pueden parar algo, un contenido que no es ley, como por ejemplo la ESI. ¿Qué es lo que pasa? Como la ignorancia es mayor hoy día, no hay tanto compromiso por parte de los padres, no entienden tampoco para qué son estos consejos, a veces piensan que son solamente administrativos y no, tienen una finalidad aún mayor. Existen, está el decreto 565, que donde habla específicamente de todas las particularidades y los deberes y los derechos que tienen los consejos de padres. Y eso es lo que quería expresar. Necesitamos que los padres vuelvan a ser parte de la comunidad escolar. Y no es tan solo para ver el viaje de fin de año, no, tiene un trasfondo mucho mayor. Si los padres, las comunidades educativas hubiesen sabido que ellos podían parar este tipo de cosas, no hubiésemos evitado un montón de barbaridades que hoy día sabemos y hay denuncias graves respecto a la ESI. Y cuando digo graves, son graves.
Entonces, eso es lo que quería manifestar antes de partir, que necesito que sean los papás súper conscientes, formen los consejos de padre apoderado, porque hay un decreto, vuelvo a repetir, el 565, que les da la facultad para parar, por ejemplo, este contenido como la ESI. Nadie te va a decir Decreto que no. 565. 565. Es un decreto simple, no, no es de ese, un decreto simple. No, es un decreto en el cual existe para que los consejos de padres tienen ciertas características, esto pueden existir con esas características, y obviamente ahí ustedes van a tener personalidad jurídica, bla, 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 un montón de cosas, y lo más importante es que va a poder parar ciertos contenidos. Tienen voz y voto los papás, tienen voz y voto. Porque, Así por que eso Johannes siempre recalca que nos tomemos y nos introduzcamos y participemos en juntas de vecinos, los centros de padres, en las organizaciones, en los gremios, y acá tienes eh, la razón, por lo menos lo que tiene que ver con centros apoderados, los centros de padres, es lo sí, importante. es que lo importante es eso, están pasando la ESI como si fuera ley, pero no es ley, gracias a Dios, gracias a un trabajo que se hizo a través del Congreso, donde la comunidad, fundaciones se integraron, trabajaron con la vía política de los políticos de nuestro sector, por supuesto, donde detuvieron que no fuese ley, porque distinto sería el cuento si fuese ley. En Argentina es ley, en Chile no. Adiós. Entonces, y el organismo para pararlo son los consejos de padres y apoderados. Lamento mucho tener que hacerte esta última pregunta, pero sé que tú tienes compromiso. Ha habido mucha interacción, que estoy contenta y espero que este programa se comparta y tenga la mayor amplificación posible. Y te dejo los minutos que tú necesites antes de ir a tomar agua para tu próximo gobierno. Perdón, la Cori quiere decir algo. Antes de que se despida, Susana, muchas gracias y espero que en la segunda vuelta, antes de la segunda vuelta, nos des otro poquito de tiempo para un montón de preguntas que nos quedaron en el tintero, por favor. Y hablar de inclusión, que nunca alcanzo a hablar de inclusión, la inclusión Sí. para nosotros es súper importante en este enfoque también. Inclusión, Junaev, Educación de adulto, educación temprana, educación superior de adultos, que eran muchos temas. técnica. Sí. Así que te dejo lo que necesites para, antes que tomes agua para tu próximo compromiso, porque voy a sacar a la Cori, perdón Cori, no es nada contigo, sí. Porque debías... Ay, no, perdón, al revés. Porque todos, la mayor cantidad de personas posibles, todo Chile, deberíamos sacar a Johannes como presidente de Chile. Bueno, es súper simple. Si usted quiere un cambio, tiene que votar por Johannes. Todo el resto están hablando de lo mismo. Están haciendo maquillaje, están decorando las palabras, pero en realidad les gusta el sistema, no hay mayores modificaciones o los cambios son superficiales. Si usted no está de acuerdo con el tipo de sociedad en que estamos hoy en día, siente que podemos ser mejores y que tenemos el potencial para desarrollarnos mejor, necesitamos ser más libres, para empezar. Necesitamos esa autonomía como ser humano para poder saber hacia dónde dirigir nuestros pasos y si de verdad quiere un cambio, pero real y profundo, tiene que votar por Johannes, de verdad. Johannes está haciendo mucha apuesta por el país hacia el futuro, pero necesitamos que ustedes también confíen. Desde educación nosotros decimos, creemos en la educación pública, creemos en los profesores, pero también necesitamos que ustedes crean en nosotros. Vote por Johannes, es el único que puede hacer los cambios estructurales que este país necesita para ser un mejor país y en desarrollo. Eso. Maravilloso. Te damos las muy buenas noches. Te agradecemos muchísimo la buena disposición, la buena onda, todo tu tiempo entregado. La verdad que es fascinante este tema. Y quedaron muchas preguntas y esperamos que volver a encontrarnos para la segunda vuelta, de todas maneras. Un abrazo Exacto, grande. yo creo eso mismo. Un abrazo grande, te liberamos porque sabemos que tenemos tu compromiso y te agradecemos nuevamente. Muchas gracias.
Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes, que estén Susana. muy bien. Buenas Muchas noches. Cori, gracias, Diana y Corina. nos quedamos para los parroquiales. Un abrazo Adiós. grande. Chao, chao. Adiós. Oye, maravilloso. Oh, que quedan un montón de Porque preguntas. me quedan muchas, muchas, muchas preguntas. Lamento mucho que no se pueda completar, que no se pudiera responder todo, pero ha sido, la verdad que no alcancé ni a terminar mi primera página de preguntas. Espero volver a encontrarla, a ver si podemos después hacer, a ver si la podemos hacer llegar algunas personalmente, a ver si nos puede ayudar con la respuesta. Agradecemos mucho la participación y las interacciones. Y bueno, esta semana no tenemos... Ah, perdón, había eco y pensé que había dicho algo, disculpa. Esta semana no tenemos actividades porque son las jornadas, así que también nos invitamos a donar al Club de Leones, a la Corporación de Rehabilitación, y que es una gran obra magallánica que nos enorgullece mucho. Así que en los tarritos, en las rifas, en la cuenta del centro, a donar este fin de semana. Este sábado tienen actividades. Hay una familia nuestra, muy nacional libertaria, que va a estar con sus alcancías en una esquina de Enrique Bello con Avenida España, recaudando fondos, así que también nos acercamos y a ayudar. Y, ¿qué más? Bueno, y si este contenido, este live te gustó, no te olvides ponerle me gusta, no te olvides compartirlo, no te olvides difundirlo, amplificarlo para que esta idea sea masificada, sea masificada. ¿Qué más? Bueno, apoyar a los candidatos de la lista K, sobre todo en Magallanes, es Ramón Aguilar Tobar, K66, y eso es mi aviso parroquial, disculpe. Agradecer por esta linda jornada con Susana. Gracias, Diana. Gracias. Y no sé, ¿quién tenemos la próxima La semana? próxima, ¿Mm? no me han confirmado, estamos conversando con, me tienen que hablar, confirmar fecha con Pablo Millar de Infraestructura, estamos todavía conversando con él, pero el próximo miércoles, probablemente jueves o viernes, tengo que confirmar con Salud, el doctor Galleguillos, vamos a llevar salud al pabellón, y después ya nos faltamos a noviembre. Pero pasamos un aviso también este 26 de octubre, domingo 26, en Canal 13. Es el debate, hay un debate presidencial que participa en nuestro show, así que también para apoyarlo. Que más a inscribirse como apoderado de mesa. Sí, Por acá fundamental. es importante defender los votos en noviembre, 16 de noviembre, apoderados no se olviden de eso, es importante el 16 de noviembre. Y esperemos que salga, obvio, toda su pantalla para usted. Quiero reforzar la invitación a que sean apoderados de mesa. Tenemos la obligación de defender los votos de Johannes y no es necesario que sean militantes para ser apoderados de mesa. Así que todos los simpatizantes que se quieran sumar a esta tarea de defender los votos de Joe, muy cordialmente invitados. Comuníquense con el partido para que sean apoderados de mesa. ¿Ya? Así que vamos, como simpatizante también puedes tener una labor importante. Sí. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, hay también YouTube. Que este programa también mañana, si no tienen Facebook, mañana nuestro equipo, nuestro seco, Hernán Felipe Vega, lo pasa a YouTube para que lo vean. Diferido, no es de ¿cómo se llama? Pero lo pueden ver igual. Tenemos un último comentario antes de irnos. Jorge, y desde tal que nos están viendo, con quién me contacto, te escribo por interno que es el encargado de Talca, de Maule. Así que te respondo por interno, Jorge, y muchas gracias por tu apoyo siempre.
Mauricio también, la Marisol, todo siempre. Un abrazo grande, te libero. Muchas gracias por el programa, muchas gracias a todos por vernos. Y no se olviden, compartan, denle like y amplifiquen, compartan harto, comenten. Un abrazo grande, buenas noches y un buen miércoles. Nos vemos. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Cori, buenas noches.